Les habla Julio César Valor, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Costa. Hoy le estaremos hablando sobre los grupos sociales con el profesor Fernando Giuliani. Él es egresado de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y actual profesor en la Escuela de Psicología Social. Correcto. Estaremos hablando, profesor, quisiera que me diga y nos dijera al público qué son los grupos sociales, si hay algún tipo de grupos sociales y si podemos identificar en esos grupos algún tipo de líderes. Bueno, fíjate, los grupos sociales son las unidades, digamos, en las cuales se estructura toda la sociedad prácticamente. Es decir, para donde tú volteas, tú siempre vas a encontrar grupos. Si tú observas aquí, bueno, hay gente, por ejemplo, caminando, gente reunida, gente dando clases, es decir, esos son grupos. Lo que pasa es que los grupos difieren por el tipo de actividad, de objetivo que los cohesiona. Entonces, así tenemos grupos de interés cuyo objetivo fundamental es la actividad política, otros son grupos deportivos, encuentras el grupo familiar, etcétera, etcétera. Entonces los grupos son estructuras en torno a los cuales las personas nos agrupamos y en función de eso interactuamos en función de ciertos objetivos. Difieren los grupos sociales además en su nivel de formalización. El proceso de liderazgo, es decir, en todo grupo normalmente cuando hablamos de liderazgo pareciera que estuviéramos hablando solamente del líder o de la líder y eso no es así. Solamente el líder o la líder no define. Siempre hay un proceso de liderazgo donde ciertamente hay personas, hombres o mujeres de liderazgo particular, pero no sería posible que ese líder o esa líder pudiera desarrollar el proceso de liderazgo si no estuviera el grupo. Entonces lo que nos dice esto es que el liderazgo es un proceso de relaciones. ¿Los líderes pueden ejercer alguna influencia en los grupos sociales? Claro, el líder, digamos que una de las claves del proceso de liderazgo es la influencia, pero la influencia no hay que verla solamente como cuando se ve a veces de una manera muy superficial, como un líder que casi que da una orden y todo el mundo lo cumple. Es decir, la influencia se da de muchas otras maneras. La influencia se da también Esto desde puede ser importante para el comunicador social en algún aspecto. La comunicación social es un proceso social también, es decir, esto que nosotros estamos haciendo en este momento, tú estás preparando aquí un formato comunicacional y esto de algún modo, si tú lo pones en la opinión pública, si aquí estuviéramos tratando temas, por ejemplo, que orientaran la opinión pública, ahí tú estás ejerciendo una influencia. Así que el liderazgo forma parte también de la función del ¿Cuál sería, por ejemplo, una definición de percepción social? Fíjate, la percepción social es un complemento de eso que llamamos nosotros la percepción, porque cuando tú estudias la percepción, ¿qué tiene que ver con la percepción física, verdad? Es decir, la percepción física es lo que vemos, la estimulación que nuestro cerebro hace a partir de la diferencia de colores, de imágenes, de profundidad, etcétera. Es el sistema nervioso que todos, o la mayoría de nosotros, activamos o se activa y nosotros vemos, ¿verdad?, las imágenes. Pero cuando tú ves, además de ver, tú interpretas, cae inmediatamente dentro de lo que llamamos la percepción social. Porque cuando tú dices percepción social, cuando tú interpretas, haces uso de un conjunto de criterios que son construcciones sociales. Están los prejuicios, están los estereotipos y muchas cosas más. Bueno, en este sentido vemos que los grupos sociales son la unidad que conforma a todo tipo de sociedad y sus influencias. Estos pueden ejercer influencia sobre ellas dependiendo sus líderes y sus tipos. Así concluimos esta entrevista. Les habló Julio César Valor, estudiante de Comunicación Social, el profesor Fernando Giuliani, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela.